la grabación. Bueno, en cuanto a, vamos a iniciar por enterocolitis necrotizante del recién nacido. Como vemos en esta imagen, este es uno de los pacientitos típicos, ¿no? Los pacientitos muy prematuros. Eh, Mientras más prematuro sea el paciente, más mayor es el riesgo de presentar esta enfermedad. ¿Ya? Es de causa multifactorial, causa inflamación y necrosis del intestino. En realidad afecta únicamente a tu intestino, pero las zonas que tienden más a perforarse es el ilion distal. ¿Ya? Y bueno, dije esto. Gracias a los avances, creo que igual que en la mayoría de patologías neonatales, por las mejoras en cuidados intensivos neonatales, la sobrevida ha aumentado. Igual sigue siendo alta la mortalidad en estos pacientitos. Puede ser hasta un 30% se describe, o incluso mayor, puede llegar al 50%, en los cuales ha habido intervenciones quirúrgicas, ¿no? Como ya lo han visto pongo en sus prácticas, no siempre el NEC, la enterocolitis necrotizante, es quirúrgica, de inicio es tratamiento médico, pero en quienes han requerido tratamiento quirúrgico la mortalidad es mayor, ¿ya? La incidencia puede llegar es de 1 en 1000 recién nacidos vivos, pero si solamente contamos los recién nacidos de muy bajo peso, pueden llegar a ser incluso 10 de cada 100, ¿no? El 90% son prematuros, ¿ya? Pero también puede haber en niños a términos. Eh, Usualmente cuando son a términos es porque hay un factor hipóxico predisponente, puede ser la cardiopatía, por ejemplo, ¿no? O que dejan con Apgar bajos. Es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso del nacimiento, ¿no? Es decir, que mientras más chiquitos, mientras menos peso, menos edad gestacional, mayor es el riesgo de desarrollar enterocolitis. Como ya les dije, es de causa multifactorial, pero tiene mucho que ver con la prematuridad y con la alimentación, ¿no? En cuanto a la prematuridad, porque hay menor secreción gástrica en estos pacientitos prematuros, y ya se ha demostrado que la secreción gástrica es un factor protector para NEC, ¿no? Igual hay predisposición a la inflamación del intestino porque es un intestino inmaduro. Al ser un intestino inmaduro, también la función de barrera intestinal está disminuida, hay menor motilidad intestinal y todo esto favorece a la éstasis bacteriana y al sobrecrecimiento bacteriano. ¿Okay? Igual la alimentación enteral tiene que ver mucho más en, bueno, un avance agresivo en la alimentación, y más aún si es con fórmulas lácteas, ¿no? Porque las fórmulas lácteas son hiperosmolares y el intestino del recién nacido o del recién nacido prematuro no está preparado para eso, ¿ya? Bueno, ya les dije, la función disminuida de barrera, la menor motilidad intestinal, todo esto favorece una colonización bacteriana normal, el sobrecrecimiento bacteriano, y también el hecho de que estos pacientitos estén en UCI, la mayoría con terapia antibiótica empírica, con sepsis neonatal, ¿no? También va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano, que haya una colonización anormal del intestino, ¿no? Esto es un poquito de lo mismo, ¿no? Los eventos favorecidos por la prematuridad, por alguna infección, hipoxia, la alimentación hiperosmolar con las fórmulas lácteas, todo esto acaba de dar un inicio de los eventos, ¿no? Hay un daño de la mucosa y un proceso protector exagerado, ya que es un intestino inmaduro, ¿no? Todo esto, bueno, ya sabemos, puede haber congestión, edema y necrosis de la pared intestinal, ¿no? Algunos pueden llevar incluso a necrosis y perforación. El éstasis intestinal favorece el desarrollo bacteriano. Estas bacterias son productoras de gas y son las causantes de la neumatosis intestinal.
que es lo que nos da el diagnóstico de enterocolitis necrotizante, ¿no? Que lo vamos a ver después en la explicación, pero el signo que nos da el diagnóstico es la neumatosis, que es el aire libre en la pared del intestino, ¿no? Y bueno, esta de acá puede ir o hacia curación nada más con tratamiento médico o puede requerir una intervención quirúrgica, ¿no? Ahora, los segmentos que incluso cuando no han requerido intervenciones quirúrgicas, el intestino está inflamado, ¿no? Entonces gran parte de este intestino igual puede desarrollar estenosis, ¿no? Estrecheces intestinales. Esta es la clasificación, que es la clasificación de Bell modificada. Tenemos 3 estadios, un estadio 1, que es básicamente una sospecha de NEC, ¿no? Que es un pacientito con todos los factores de riesgo, los predisponentes, desarrolla distensión abdominal, residuo bilioso, sangre en las deposiciones, ¿no? Primero oculta y luego ya evidente. Y en la radiografía hay un patrón de hilio nada más, ¿no? No mayor cosa. En el estadio 2 ya tenemos bueno, en la radiografía la neumatosis intestinal, que es lo que nos da el diagnóstico, ¿no? Y vemos que a mayor estadio, más es la gravedad del paciente. Puede haber ya acidosis metabólica, trombocitopenia. Creo que la trombocitopenia persistente es un signo de mal pronóstico, ¿no? Y en los estadios 3 ya nos encontramos, bueno, en el 3B con el neumoperitoneo, que es la única indicación absoluta de cirugía, ¿ya? Pero hay otras indicaciones relativas también, que usualmente se dan en el 3A, ¿no? Los signos de peritonitis, inflamación, eh, los cambios de coloración de la pared, y es un paciente que, bueno, según sus estadios clínicos, ya está hipotenso, acidótico, ¿no? Puede tener alteraciones del perfil de coagulación, neutropenia, ¿ya? Pero bueno, recuerden estas quistas, el neumoperitoneo siempre se ve está en el estadio 3B y la neumatosis en el A2. En cuanto al cuadro clínico, ¿no? En realidad afecta de manera sistémica al paciente. Este es un paciente letárgico, ¿no? Con dificultad respiratoria, están en ventilación mecánica, mal perfundido, chocado, con alteración del perfil de la coagulación, ¿no? Que requiere como tratamiento muchas veces inotrópicos, diversas transfusiones, no regula bien la glucosa, ¿no? Y es muy inestable a la manipulación. En cuanto a el tema gastrointestinal, está con el abdomen distendido, residuo gástrico bilioso, puede vomitar a pesar de la sonda orogástrica, puede tener un abdomen tenso, ¿no? Masas palpables o eritemas de la pared abdominal, ¿no? A veces se forman las masas o cambios de coloración cuando ocurre una perforación intestinal y el intestino, esa perforación se bloquea, ¿no? Sobre todo con el intestino hace una masa para que no siga saliendo contenido intestinal y ahí es donde se palpa, ¿no? Es una situación, ¿no? Ahora, no hay una prueba específica, no hay exámenes de laboratorio que nos diagnostiquen NEC, ¿no? Pero suele haber neutropenia en la mayoría de los pacientes, también la trombocitopenia, que es persiste, es signo de mal pronóstico, incluso nos puede hablar de una perforación intestinal, hay alteraciones del perfil de coagulación, acidosis, ¿no? Hiperaltoglucemia, no regula glucosa en los pacientes. ¿No? Como ya dije, inicialmente hay simplemente un hilio, una distensión abdominal difusa, leve, edema de pared. Ya en estudio 2 vemos esto, ¿no? Como este signo de doble pared, que es la neumatosis intestinal. Recuerden que la neumatosis intestinal no es quirúrgica,
Ya cuando tenemos un niñito nos llaman y vemos que es una estadiosa, ¿no? Simplemente recomendamos continuar con el tratamiento médico y hacer seguimiento radiológico. Ahora, cuando encontramos neumoperitoneo, que es aire libre en la cavidad abdominal, ni modo, ahí es muy fácil decidir, ¿no? Este paciente tiene que operarse de todas maneras, ¿no? El problema es que cuando no hay neumoperitoneo, por ejemplo, como en estos pacientes, velamiento total, no hubo neumoperitoneo, pero el paciente iba mal, y cuando se entró a operar se encontró necrosis de todo el colon derecho, ¿no? Todo necrótico. Entonces, no solo el neumoperitoneo, entonces hay que saber decidir en qué momento entrar a operar, ¿ya? Esta es una de las cuestiones más difíciles, creo, en la enterocolitis, ver el momento adecuado de la cirugía. En cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, un hilo séptico que puede ser una sospecha de NEC o una perforación intestinal espontánea, que el diagnóstico es más que todo postquirúrgico, se dan en pacientitos que sean a términos, que sean cardiópatas, ¿no? Que han tenido un evento isquémico y ha habido una perforación intestinal. Al entrar a operar encontramos la perforación, pero es una perforación aislada y el resto del intestino está normal, lo que no ocurre en la enterocolitis. En la enterocolitis podemos encontrar una perforación aislada, pero el resto del intestino está inflamado, encontramos neumatosis. Esto no pasa con la perforación intestinal espontánea. Además que el cuadro general del paciente no es tan aparatoso como una enterocolitis, ¿no? El paciente con enterocolitis probablemente está chocado, séptico, es un paciente en un mal estado general. Como les dije desde el inicio, es manejo médico, con NPO obviamente, una reacción orogástrica gruesa, ¿no? Gravedad, asegurar accesos vasculares y, bueno, el eje angular del tratamiento son los antibióticos, ¿no? Antibióticos de amplio espectro, incluso si es que el paciente mejora su cuadro clínico, deben completar los 21 días de antibióticos, ¿ya? Y la ustedes puede ir bien solo con tratamiento médico, pero otros van a desarrollar necrosis o perforación, ¿no? Y van a necesitar una cirugía, ¿ya? La indicación absoluta de cirugía es la perforación intestinal, ¿no? Que lo vamos a ver en la radiografía como como el neumoperitoneo. El problema es que no todas las perforaciones nos dan neumoperitoneo, ¿ya? A veces se tienden a bloquear y no vemos el aire libre. Entonces, por eso es que también hay indicaciones relativas como gasas fijas en las radiografías, masas palpables, cambios de coloración de la pared o falla del tratamiento médico, ¿no? La idea en la cirugía es remover todo el tejido necrótico, pero preservando la mayor longitud de intestino posible, ¿ya? Eso tienen que tenerlo bien claro, siempre preservar todo el intestino que se pueda, ¿no? Para evitar el síndrome de intestino corto. Ahora, hay bebés que tienen indicado una cirugía porque tienen una perforación intestinal, pero están muy lábiles para ser llevados a sala de operación. Simplemente con la manipulación mínima lo tocas y el paciente desatura. Entonces, en estos pacientes hay una opción que es el drenaje peritoneal primario, ¿no? Lo que se hace es, obviamente, con asepsia y con todo es material estéril, como si estuviese en una salita de operaciones, pero es en la cunita del paciente. Se realiza bajo anestesia local una incisión en alguno de los flancos, de los cuadrantes inferiores, ¿ya? Y con una pinza Kelly se ingresa a cavidad abdominal, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que va a salir eh, el aire libre y va a salir contenido intestinal libre, ¿no? Entonces va a disminuir la presión intraabdominal, vamos a
al salir el contenido intestinal que es causante del sepsis, el paciente, le dejamos un drencito, ¿no? Este pacientito debería mejorar su estado general y poder ser llevado en las horas siguientes a sala de operaciones, ¿no? Hay reportes en la literatura que solo ha requerido drenaje y no cirugía, pero en realidad no son los menos, digamos, y no fue creado para esto, ¿no? Sino para estabilizar al paciente mientras puede ser llevado a sala. Ahora, en enterocolitis no hay un solo tipo de cirugía, todo depende mucho de lo que se encuentre, ¿no? Pero lo que sí es que se tiende a hacer ostomías, ya no anastomosis, porque son pacientes en muy mal estado general, chocados, mal perfundidos, desnutridos, entonces las anastomosis tienden a ir mal en estos pacientitos y además que las ostomías son mucho más rápidas y hay que ser rápida en esta cirugía. Como clasificación tenemos el NEC focal, ¿no? Cuando encontramos alguna perforación aislada nada más, multifocal, cuando hay múltiples perforaciones o múltiples zonas de necrosis seguidas por intestino viable, ¿no? Y otra vez zona de necrosis y así, pero hay más del 50% de intestino viable. Y la panintestinal cuando menos del 25% del intestino está viable. Según esto decidimos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es una perforación única, lo que se hace es resecar y hacer una ostomía. En este caso, puede ser la laparotomía transversa o una laparotomía media, según decisión del cirujano. Para la multifocal, una opción es el clip and drop, ¿no? Tenemos ¿no? Son múltiples segmentos necróticos seguidos de segmentos sanos, ¿verdad? Entonces no podríamos, acá lo que ideal sería hacer una ostomía proximal, ¿no? Y anastomosar todos los otros segmentos sanos, ¿no? Pero el paciente a veces no nos tolera una cirugía tan larga, entonces no jamás no se les ocurra resecar en bloque, ya, porque estaríamos condenando al paciente de intestino corto, eso no se hace, sino salvar todos los intestinos. Y la técnica de clip and drop consiste en clipar todos estos segmentos, o podemos ligarlos, ponerlos en hilito, ¿no? Todas las zonas necróticas, las sacamos y quedan como vemos aquí, ¿no? Con sus clips. Y ahí acaba la cirugía y bueno, al sacar todos estos segmentos necróticos, el paciente va a mejorar, ¿no? Porque no hay intestino necrótico ya dentro de cavidad. Entonces, luego de unos días, con mejor estado general, podemos entrar a operar nuevamente, podemos hacer una ostomía proximal y hacer anastomosis de todos estos segmentos intestinales. Y bueno, también tenemos la panintestinal, donde casi prácticamente todo el intestino está necrosado, ¿no? Ahí lo que nos queda hacer es una yeyunostomía proximal, ¿no? Y bueno, hablar con el familiar, ¿no? Explicarle, este paciente definitivamente tiene un intestino corto, y explicarles todo lo que esto conlleva, ¿no? Incluso a veces tenemos también todo el colon perforado, todo el colon necrosado, ¿no? También tomar las decisiones en estos casos. Este es un pacientito típico, ¿no? Paciente prematuro, dolor extremo bastante chiquito. Acá está la incisión de su laparotomía y sus ostomías, ¿no? Sus ostomías, siempre deben ser dos ostomías porque la ostomía distal, como ya les dije, tienden a hacer estrecheces en el intestino. Entonces hay que comprobar que esté permeable antes de, ya cuando esté mejor y haya bajado la inflamación, antes de cerrar la ostomía, ¿no? Entonces por eso necesitamos un ostoma distal. Y bueno, la hernia inguinal, que es bastante frecuente en los pacientes prematuros también. Bueno, la mortalidad es alta en estos pacientitos, ya lo saben, y hasta un
20-30% pueden hacer estenosis intestinales, ¿ya? Puede desarrollarse incluso cuando no ha habido perforación intestinal, sino en el intestino inflamado, ¿ya? Y aunque la localización que más frecuentemente se perfora es el ilion terminal, las estenosis ocurren más frecuentemente en el colon izquierdo. ¿Sí? Entonces siempre hay que hacer un estudio contrastado, por ejemplo, que hay un segmento estenótico que tendría que ser tratado en el momento de la cirugía cuando se ingresa a restituir el tránsito intestinal, ¿no? También otra cosa a tener en cuenta son las ostomías, las complicaciones de las ostomías, ¿no? Que pueden prolapsarse, pueden retraerse, si es que es muy alta o no, una yeyunostomía, el flujo por la ostomía puede ser bastante alta y a veces llevarnos a cerrar el contenido intestinal, a cerrar, perdón, la ostomía mucho más pronto, ¿no? Normalmente se cierran, pueden ser a las 6 semanas de temperatura cuando ya han bajado todos los factores de inflamación. Este, pero si es que sale mucho contenido por esta ostomía, podemos cerrarlo antes, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto a este tema. Algo que no les haya, algo que no les haya quedado claro. Preguntas, vamos a proceder a continuar con el tema de hernia diafragmática. La hernia diafragmática congénita, porque también puede haber hernia diafragmática producida por un traumatismo, ¿no? Pero no es el caso de esta exposición. Es una malformación caracterizada por un defecto en el diafragma, ¿no? Formado intraútero, a través del cual las vísceras abdominales van a protruir hacia el tórax, ¿no? Es más frecuente en el lado izquierdo, debido a que, como por embriología, sabemos que el cierre diafragma ocurre primero en el lado derecho. Se presentan, bueno, las variables, dicen de 1 cada 2000 a 1 cada 5000 nacidos vivos. Hay una predisposición genética. El 30% de estos bebés, de estos fetos, ¿no? Nacen muertos o son productos de abortos, por lo que muchas veces la frecuencia está subdiagnosticada, ¿no? Tiene mucho que ver con prematuridad y bajo peso al nacer, y hay polidromias en el 20% de los niños. Lo más frecuente es la hernia de Bosdaleg, que es la hernia posterolateral y más frecuente en el lado izquierdo, ¿no? La posterolateral izquierda, en un 85 a 95% de los casos, ¿no? Puede ser también del lado derecho, pero es mucho menos frecuente, o bilateral en un 5% de los casos. Y la que la sigue de frecuencia son las hernias de Morgani, ¿no? Simplemente en un 5% de los casos, que son hernias anteriores, ¿no? Son frecuentes las de Bosdaleg, que son las posterolaterales, y las de Morgani, que son las anteriores. Las de Morgani, bueno, pueden estar anteriores en sintomatología y tienden a diagnosticarse más tardíamente. En cuanto a la clasificación, se dividen en defecto tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Esto depende de cuánto diafragma esté rodeando al defecto, ¿no? El defecto ¿no? En la tipo A, el defecto está completamente rodeado de músculo. En la tipo B, tiene una porción pequeña de pared torácica desprovista del tejido del diafragma, esta porción. En la tipo C, tiene una gran porción de la pared torácica desprovista de tejido del diafragma. Y en la tipo D hay prácticamente ausencia completa o casi completa del diafragma, ¿no? La tipo C y la tipo D usualmente requieren malla para la reparación.
¿no? En estos casos en el tipo A se sutura, ¿no? Y no, nada en la tipo igual, pero en la tipo C es prácticamente imposible y en la D también, ¿no? Entonces requieren de una malla para su reparación. Se asocia bastante con malformaciones cardiovasculares, ¿no? Aunque también pueden haber malformaciones geniturinarias, gastrointestinales, eh, tales. En cuanto a la fisiopatología, o en el hecho de que estén las vísceras abdominales en el tórax, nos lleva a una hipoplasia pulmonar, ¿no? Y, bueno, producto de la hipoplasia pulmonar, obviamente hay disminución del número de alveolos, reducción del ancho vascular pulmonar, hay engrosamiento de la adventicia, ¿no? Y todo esto lleva a hipoxemia, hipercapnia y acidosis, ¿no? Lo que produce una vasoconstricción arterial pulmonar y todo esto nos lleva a una hipertensión pulmonar que es básicamente la causante del distrés respiratorio en el recién nacido, ¿no? Y todo esto, bueno, hace digamos, un círculo vicioso, ¿no? La hipertensión pulmonar es lo que hay que tratar y estabilizar antes de la cirugía, ¿no? Tiene diagnóstico prenatal, ¿no? Debería ser diagnosticado en la gran mayoría de los casos a partir de la semana 20 de gestación y hay que determinar, un factor importante es la presencia de hígado en el tórax, ¿no? Porque es signo de mal pronóstico. Acá, bueno, no lo tenemos en todos lados, es una enfermedad, pero también está la resonancia magnética, ¿no? Que nos sirve bastante para decidir qué pacientes van a tener peor pronóstico o quiénes van a ir a ECMO en el postnatal, ¿no? Siguiendo también viendo la presencia de hígado en la cavidad torácica. ¿Ya? En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes se presentan con insuficiencia respiratoria, taquimia, hay retracciones torácicas, cianosis, el abdomen está excavado, ¿no? Porque la veces estaba prácticamente vacío, todo está en el tórax, ¿ya? Se pueden ocultar ruidos intestinales en el hemitórax afectado. Para el diagnóstico, se hace con una radiografía de tórax, ¿no? Antero, posterior y lateral para ver si el defecto es anterior o posterior. Y si hubiera alguna duda podemos irnos de estudios contrastados o de radio de tomografía. Eh, Vemos, ¿no? En la radiografía las asas intestinales en el hemitórax izquierdo y la desviación de la columna traqueal y del mediastino hacia la derecha, ¿no? Eso es lo característico. Hay que diferenciarlo de lo principal es de una ventración diafragmática, ¿no? En el que es una lesión del músculo diafragmático y se eleva, pero no hay interrupción del diafragma, no hay defecto, ¿no? Simplemente es elevación y el tratamiento es con una aplicatura diafragmática. En cuanto al tratamiento, la intervención quirúrgica no es inmediata, debemos esperar, estabilizar al paciente primero, ¿no? Ventilación mecánica, en quienes no hizo sonda orogástrica, obviamente, en quienes no van bien con la ventilación mecánica convencional, podemos recurrir a la ventilación de alto flujo, a la opción nítrico para bajar la presión o incluso al ECMO, ¿no? El ECMO, que es la oxigenación por membrana extracorpórea, ¿no? Es una maquinita que reemplaza el sonda al pulmón mientras que estabiliza. El problema es que no es apta para todos los pacientes tienen que tener más de 2 kilos y una edad mayor a 34 semanas, ¿no? Los que son menores de esto no son candidatos para ECMO. ¿Ya? Obviamente solamente van los pacientes que tienen muy mal pronóstico, realmente los que tienen el hígado en el tórax, ¿ya? En cuanto a la técnica quirúrgica, esto ya lo han visto en su día bastante, puede ser
o toracoscópica o por laparotomía o por toracotomía. Toracotomía usualmente es que la hernia es en el lado derecho porque hay un incómodo del hígado, sino en el lado izquierdo es toracoscópica o laparotomía, ¿no? Una vez ubicado el diafragma, el defecto diafragmático, se reducen las asas intestinales, puede estar incluso el vaso, el hígado, el estómago, ¿no? Se van a reducir toda la actividad torácica y se va a cerrar el defecto, ¿no? En caso de que veamos que tiene demasiada tensión, se puede usar un parchecito también, ¿no? Es un parche de contacto visceral. Porque si cierra con mucha tensión, hay mayor posibilidad de recidiva de la hernia, ¿no? Estos pacientitos tienen que, quedan también con un drenaje que puede indicar un neumotórax residual. No, estos pacientitos tienen que estar obviamente en un cineo, monitorizados continuamente, ¿ya? Las complicaciones respiratorias puede haber hiperictasia, respiratorio. Hay que tener bastante cuidado y tenerlo presente, que aunque no es frecuente, pero pueden haber también complicaciones intestinales, como obstrucciones intestinales, isquemias, vólvulos, ¿no? Y la mortalidad también puede ser alta en estos pacientes, ¿no? Como complicaciones tardías, todo falta la presencia de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Y las recidivas de las hernias. Entonces, conforme crece el pacientito, si es que ha quedado muy atención a ese cierre, puede volver a abrirse y recidivar la hernia, ¿no? Y bueno, como se ha manipulado intestino, igual puede haber una obstrucción intestinal. Algo que también deben conocer es que para aquellos pacientes que prenatalmente tienen digamos, un mal pronóstico, ¿no? Y una hipoplasia pulmonar severa, herniación del hígado y un índice cráneo pulmonar bajo, ¿no? En quienes, obviamente en el postnatal van a ir a ECMO y tienen una cirugía alta, para ellos se tiene como una opción la cirugía fetal, ¿no? Que consiste en introducir un balón en la tráquea para ocluir la tráquea. Al ocluir la tráquea, entonces va a producir por constitución una hiperplasia pulmonar, el pulmoncito va a crecer, pero también el pulmón, bueno, genera un fluido, ¿no? Helado y sale por la tráquea, entonces al tenerla ocluida vamos a acumular ese líquido en el pulmón. Por eso es que tenemos que retirar el balón antes del nacimiento, usualmente en la semana 33, ¿no? Entonces se somete a 2 cirugías prenatales y bueno, conlleva riesgo obviamente, ¿no? Pero es una opción que está mejorando bastante el pronóstico de vida en los pacientes que tienen ya prenatalmente un mal pronóstico, ¿no? Le mejora bastante la supervivencia, ¿no? En, en quienes se ha tratado ha mejorado la supervivencia hasta un 75%, en aquellos en los que sin cirugía hay un 38% nada más, ¿no? No. O con hernia diafragmática. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta.